Muchas gracias, Cristian. Buenas noches con todos. Pues aquí dándole gracias a Dios por la oportunidad que puedo tener en esta noche a dirigirme a todos mis queridos hermanos de la iglesia. Qué bueno que nos podamos conectar, ¿sí? Estos tiempos son tiempos que nosotros podemos aprovechar, ¿sí? Como en el mundo, ¿sí? Es viernes y el cuerpo lo sabe, pues nosotros como hijos de Dios también sabemos que este es nuestro tiempo y tiene que ser especial, ¿sí? Anhelo mucho que lo que les voy a compartir en este momento, aunque hay mucha tela que cortar acerca de este tema, pueden ser cosas precisas, pueden ser cosas que puedan aplicarse en nuestras vidas. Pienso que más que una prédica es un compartir, ¿sí? Eh, de lo que estamos viviendo, sobre todo en este tiempo, ¿sí? Yo me ponía a pensar que parece chiste, pero más bien es anécdota, de que conversando con personas cercanas, sí, aquí a la célula o cercanas a mi vida, pues nos estamos dando cuenta que las relaciones han cambiado mucho, sobre todo en este tiempo del coronavirus. Sí, por eso casi digo, mi prédica se llama Empatía en tiempos de coronavirus, pero son cosas que han cambiado. ¿Sí? ¿Cuánto nos hemos sentido, no sé, afectados ante esto? ¿Sí? Alejados de las relaciones habituales, antes nos encantaba salir, tomarnos un cafecito, conversar con los amigos, eh, pero ahora es una interacción muy diferente, ¿sí? Y pienso, no sé si para todos, y si espero no sea así, el hecho de estar encerrados para algunos puede afectarles, pero a otros también puede causar que no nos afecte. Y eso es algo que debemos cuidarnos, ¿sí? Pero ante esto que estamos actualmente viviendo, ¿sí? Puede ser algo que puede afectar nuestra manera espiritual, nuestra manera incluso personal de concebir nuestras relaciones. ¿Y por qué es importante hablar hoy por hoy de la empatía? ¿Sí? Eh, ante lo que he podido ver, ¿sí? Si la palabra de Dios dice en Mateo 24, cuando habla de que abundará el pecado por todas partes y que el amor de muchos se enfriará, es que hay que tener cuidado, ¿sí? Porque son tiempos peligrosos. Y, y vemos que cada vez se ve más marcado esta frialdad, ¿sí? Eh, y debemos tener cuidado, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay una corriente alrededor nuestro en la cual podemos nosotros hacer un hábito en nuestras vidas, ¿sí? Y no va a ser, y no va a ayudarnos en nuestra área espiritual, no va a ayudarnos en nuestra área como hijos de Dios, porque tenemos un llamado, ¿sí? Y parte de lo que yo me ponía a pensar, sí, de estas cosas peligrosas que uno ve, ¿cuántos nosotros hemos visto que la corriente de este mundo, pues, eh, puede ser atractiva incluso para nosotros como jóvenes y está diseñada para que nosotros distraigamos nuestra mente, ¿sí? Como hablaba nuestro pastor, nosotros no podemos quitar nuestros ojos de quién es Dios en nuestras vidas, pero sin embargo, todo lo que está alrededor nuestro está diseñado para llamar nuestra atención, ¿sí? Yo leí un artículo que decía así, la carne pide todo lo que es prohibido. Y actualmente nosotros podemos saber qué hacer, qué hacemos con nuestro tiempo, ¿sí? Porque antes de hablar de empatía, puedo decir qué causa lo que es lo contrario, ¿sí? La antipatía. Y esto quiere decir que cada vez nosotros vamos a ser menos sensibles a la necesidad de otros, menos, eh, preocuparnos menos de quién está a mi alrededor, ¿sí? ¿Cómo ocupamos nuestro tiempo? Eh, Va a ser muy importante, ¿sí? Nuestros hábitos son la suma de buenos y malos hábitos. Y de eso va a depender de lo que nosotros hagamos, ¿sí? Yo leía, por ejemplo, que en este tiempo, no sé si ustedes tal vez también pudieron darse cuenta de esto, decía, bueno, China fue el primer país que pudo salir de esto del coronavirus, o pudo tener bajo control este tema de la pandemia, pero da la casualidad que se disparó el número de divorcios en ese tiempo, sí es como que todo el mundo salió, pero corriendo al registro civil de su país, ¿a qué? A divorciarse. ¿Qué causó eso? Que muchos hablan de que
eh, la pandemia, este confinamiento, decían, mató el amor a muchas personas. Y es duro pensar eso, sí. No sé si los que estamos aquí conectados en esta noche tal vez se sienten identificados. ¿Cómo nosotros nos hemos comportado durante esta pandemia y en nuestras propias casas? Aún en nuestros hogares pueden haber tiempos de tensión, tiempos duros, con esto de que gente se ha quedado sin trabajo, con esto de que ahora todo se hace por videoconferencia. He escuchado muchos compañeros sentir que hay más presión de trabajo alrededor de ellos, hay menos tiempos incluso para buscar de Dios. Pero como vemos, va a depender mucho de cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, ¿sí? La palabra de Dios, como nosotros sabemos, dice que todo nos es lícito, más no todo nos conviene, ¿sí? Y vamos a tener que saber cómo nosotros sabemos administrar el tiempo, ¿sí? Como ustedes saben, estos tiempos se puede activar mucho la pornografía, se puede activar el hecho de poner más ocio en nuestras actividades. ¿A cuánto les gusta tal vez los videojuegos? ¿Sí? A mí a veces me aterran ver los videojuegos que ahora, no es que diga que estoy demasiado viejo, pero mis sobrinos verles que tienen en sus bibliotecas virtuales, tienen juegos que son súper agresivos, ¿sí? Y todo esto comienza a alejarnos de lo verdadero, de lo que Dios pide de nosotros, ¿sí? Y voy a topar el tema de esto de la empatía, ¿sí? Que junto con mi hermana Andreita, pues, eh, vamos a ir desarrollando. Pero vemos que es importante que nosotros no nos dejemos robar, ¿sí? La esencia de que como hijos de Dios debemos ser empáticos y, y, estar siempre sensibles a la necesidad de muchos, ¿sí? En 2 de Timoteo 3, muchos tal vez tengan esto en la memoria, pero justo en el versículo 4 dice que habrán hombres amadores de los deleites más que de Dios. Cuando les hablaba acerca de que yo invierto mi tiempo más en otras cosas que alimentar lo que es mi alma. ¿Sí? Dice que estas cosas roban nuestro tiempo, son cosas que no tienen provecho, no sé si decirlo así, eh, pero son cosas que no nos edifican, son cosas que no nos convienen, ¿sí? Vemos que ahora las relaciones se han desconectado mucho, ¿sí? Yo a veces, incluso como líder y como parte de la iglesia, he sentido también un poco de distanciamiento con mucha de mi gente, ¿sí? Aun cuando uno puede hacer la mayor, digamos, esfuerzo por tratar de unirse con la gente, a veces es muy difícil y la misma gente también tiene la misma situación, ¿sí? Sea su trabajo, sea la distancia, sea el hecho de que tengan temor de estar con más gente, sea cualquier cosa, pero es muy difícil en este tiempo todavía tener estas relaciones más duraderas, más conectadas, ¿sí? Eh, y nosotros, como les digo, no debemos amoldarnos, ¿sí? Y lo que vamos a compartir justamente en esta noche tiene que ver con eso, de que demos nuestra milla extra, de que no dejemos que lo que hoy por hoy el mundo está viviendo nos afecte, ¿sí? Y haga de nosotros hombres y mujeres tal vez insensibles, hombres que tal vez abrigamos del egoísmo, ¿sí? Porque es importante la empatía, ¿sí? Y para hablar de la importancia de la empatía es un poco topo el tema de lo que significa la empatía, ¿sí? Es comprender los sentimientos y emociones, ¿sí? Intentando experimentar de forma física y espiritual, ¿sí? De forma objetiva lo que siente un individuo. Es como ponerme en sus zapatos, como dicen algunos, ¿sí? Esto es necesario para nosotros como hijos de Dios, eh, que este tiempo nosotros no seamos atrapados, no seamos envueltos bajo la corriente de este mundo, para que nosotros dejemos de hacer, ¿sí? De buscar, de ponernos en los zapatos de otras personas. Y este es el llamado que tenemos como Dios, ¿sí? Como Dios lo ha establecido. La empatía también se puede llevar digamos, hasta cierto punto en un plano humanista, pero yo pienso de que la empatía, hablando ya como hijos de Dios, tiene que ver con dar una milla extra, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros vamos a hacer un esfuerzo mayor por llegar a la gente, ¿sí? Me encantó unos sinónimos que encontré con respecto a la empatía, y entre esas habla de la afinidad, ¿sí?
habla de la compasión, habla de sentirse identificado, habla de la comprensión, ¿sí? Habla incluso una palabra que me gustó, sintonía. Sintonía, así es como estamos hablando, estamos en el mismo idioma, ¿sí? Pero otra de estas palabras que tienen que ver con, con el sinónimo de empatía es cercanía. Empatía es sentirse cercano a una persona, es acercarse eh, mucho más, pero no tomarme más del tiempo que me destinaron, pero yo pienso que parte de esta empatía para nosotros es tener claro lo que dijo el Señor. Si topo lo que dice en Mateo 5 acerca de esto, dice, porque si amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Y dice, y si saludas solo a sus hermanos, deseándoles la bendición y la paz de Dios, ¿qué más que otros estás haciendo? ¿Sí? ¿No hacen eso incluso los gentiles que no conocen al Señor? Tú, por lo tanto, serás perfecto, dice, creciendo hacia la madurez espiritual, tanto en mente como en carácter, integrando activamente los valores piadosos en tu vida diaria, como tu Padre Celestial es perfecto. ¿Sí? ¿De dónde nosotros entendemos que, eh, que la empatía es necesaria? Mejor dicho, de dónde yo puedo entender esto, ¿sí? Porque si yo hablo de cómo yo puedo aplicar la empatía en mi vida diaria, quiere decir que nosotros, eh, en primera instancia, fuimos nosotros ganados por Cristo porque alguien se portó empático con nuestra necesidad, ¿sí? Porque alguien se tomó el tiempo de presentarnos incluso o llevarnos a Cristo. Y fue esa empatía de alguien que sintió lo que en ese momento pudimos compartir, lo que nos permitió conocer a Cristo, ¿sí? Hemos sembrado amor. ¿Qué estoy en este tiempo haciendo para poder levantar la vida de los demás? Tomo otro versículo de la palabra que dice, por causa de mi insensatez, mis llagas, dice, perdón, estoy aquí tomando una. Me siento débil, completamente deshecho, mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos, no te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apagan. Solo topo estos versículos para decir, alguna vez nosotros nos hemos sentido de una manera en la que quieres pedir auxilio, pero no lo haces. Y sin embargo, vemos que Dios, en un lugar donde nosotros no éramos vistos, somos vistos por Él. Esa fue la manera en cómo nosotros le conocimos a nuestro Padre. ¿Sí? Yo creo que muchos saben del testimonio de mi célula en el hecho en que yo conocí al Señor no en una iglesia, no por alguien que me evangelizó, sino porque un día en un lugar donde yo no era visto por nadie, le dije al Señor todo lo que tal vez en este versículo puede darse, ¿sí? Cómo yo me sentía. Y sin embargo pude sentir que Dios se acercó a mí, ¿sí? Dios me hizo sentir que Él conocía, dice, para Él no eran ocultas todo lo que yo sentía en mi corazón. Y Él pudo acercarse a mí, ¿sí? La palabra de Dios dice que, así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. El hecho de que yo sea empático quiere decir que yo estoy sembrando para bien. Yo estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios. Por eso yo no debo dejarme dominar por esta corriente del mundo, donde el mundo está ligado hacia una parte egoísta, donde cada uno ve por sus propios intereses. En cambio, para nosotros como hijos de Dios, somos de aquellos que constantemente estamos sembrando el bienestar, ¿sí? Por eso nosotros no debemos acomodarnos, no debemos dejar de, si puedo decir la palabra, llamar, visitar, ¿sí? Despertar incluso mi propia carne, mi propia alma, para que no se acomode, ¿sí? Para que, como dicen por ahí el dicho, ¿sí? Creo que el principio de todos los males es también el ocio, ¿sí? Es estar sin darle un lugar espiritual al tiempo que Dios me ha dado, ¿sí? Y termino con este proverbio, 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigos hay más unidos que un hermano. Creo que esta parte de ser empáticos nos conecta con todos. Todos los que estamos tal vez incluso en esta noche conectados, nos permite ver este versículo, ¿sí?
¿cuántos han conocido incluso en la iglesia a su mejor amigo? Yo creo que he podido sentir que alrededor mío he levantado gente, he levantado relaciones a través de poder ser empáticos con ellos, ¿sí? Sentir lo que ellos sienten, ponerme en su zapato ante su situación. Y esto nos ha conectado mucho más, ¿sí? Quisiera ahondar con más cosas, no me quiero más tomar más del tiempo, como les digo, pero es parte de nuestro caminar en el Señor, eh, que la empatía, ¿sí? Que viene a través del amor que Dios nos enseña, ponerlo en práctica cada día de nuestros días, ¿sí? Y le doy paso en este momento a Andreita, porque ella tiene también algo muy importante que decirnos acerca de la empatía, ¿sí? Te doy paso, Andreita. Gracias, gracias Ivancito. Qué bueno es verles a todos. Veo que algunos están en sus carros, viajando, pero gracias igual por conectarse. Sí, este tema fue bastante acertado. Yo también les llamé empatía pandémica a la enseñanza de hoy. Y saben que estaba buscando en el diccionario, en un diccionario bíblico, la palabra empatía, pero no está en un diccionario bíblico. Así que fui al de la Real Academia de la Lengua y encontré que un sinónimo es compasión, como ya nos dijo el Ivancito. Y me quedé pensando porque en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, donde el discurso diario es distanciamiento social, donde es que eres portador del virus hasta que se diga lo contrario, o que estás viendo en las noticias tal vez personajes que ponen sobreprecios en insumos médicos, ¿cierto? Que necesitan para tratar el virus, tiempos donde dicen que no hay dinero para pagar a los médicos, pero ves en la tele fajos de dinero envueltos en plásticos, enterrados en patios de casas o puestos en los techos de las casas. O estás viendo tal vez los buques afuera de Galápagos llevándose las especies marinas. Cuando ves eso, o lo de los carnets de discapacidad que la gente saca para poder comprar sus carros con menos precio, donde han mentido para eso, uno se queda pensando, y como nos decía el Iván, esos tiempos puede ser que nos enfríen el corazón más que nos hagan empáticos o compasivos. Entonces, creo que fue bien acertado y bien escuchado de parte del pastor Nico que hablemos de la empatía en un tiempo como este y también que sepamos qué es lo que dice Jesús al respecto de la empatía. Mientras leía qué es la compasión, también podemos entender que la compasión es algo que nos deba actuar, no nos deja pobrecito, qué pena, no, sino es algo que nos lleva a actuar. Y yo les quiero tratar dos puntos hoy. Uno, un ejemplo bíblico de una persona empática, y la segunda, que tiene en realidad mucha relación con lo que explicaba el Ivancito, cómo ser empáticos. Así que vamos a nuestras Biblias. En Lucas capítulo 10 les voy a leer la historia que contó Jesús acerca de un hombre empático. Les voy a leer. Si no, los que tienen pueden ir. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?
preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Este es el ejemplo que encontré en la Biblia de una persona empática, que nos cuenta Jesús. ¿Y qué hizo este empático? Era como ustedes leyeron o me escucharon, porque en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que fue un samaritano despreciado. Le vio a otro ser humano que estaba medio muerto y sintió compasión, fue empático. Se le acercó, le alivió las heridas, le vendó, ¿sí? Le subió en su propio burro a este judío, porque ellos no se llevaban entre judíos y samaritanos, le cuidó y hasta le dejó pagando el hospedaje, o sea, era un nivel alto de compasión. Pero es importante a lo que nos lleva Jesús a pensar como este maestro, a este experto religioso. Le dice, no solamente te estoy hablando de una persona empática o de una persona buena, te estoy llevando a llamarle un prójimo, el prójimo, ¿sí? Acuérdense que el maestro de la ley religiosa preguntó, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le llevó, a ver, tú dime, ¿quién es el prójimo? Y él le dijo el compasivo, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de empatía, es la misma palabra, compasión, es el prójimo. Y hermosa esta historia porque Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo. A nosotros nos está diciendo. Ahora tú ve y haz lo mismo. Tú sé el prójimo, tú sé el compasivo, tú sé el empático. Y voy a la segunda parte. La segunda parte es, ¿y ahora cómo? ¿Cómo ir y hacer lo mismo, cierto? Porque este samaritano se excedió. Para mí era como que, wow, como decía el Ivancito, dio la milla extra. Y saben, me ponía a pensar que tal vez ser empático con una persona pobre o con alguien como de escasos recursos podría ser un poco fácil. Pero, ¿cómo somos empáticos con políticos corruptos, por ejemplo? ¿Cómo ser empáticos en esos casos? Y Dios me llevaba a mí a empezar por el principio, por lo práctico, como decía el pastor Nico hace 15 días, por lo detox, y es Jesús. Es primerito nuestra relación con Jesús. Mi relación con Jesús es lo práctico. Hay un autor que se llama Rich Wilkerson Jr., él escribió un libro que se llama Amigo de Pecadores. Y en una parte de este libro, él habla que nosotros deberíamos vernos como el judío golpeado y a Jesús como el buen samaritano. Y a mí me llegó mucho esto porque pude entender que es cierto, Jesús hizo eso. Jesús nos encontró en el lado del camino, tal vez despreciados, ¿sí? Tal vez descolados, tal vez rechazados, con heridas, y nos vendó, nos limpió, nos cuidó, nos dio acceso a su casa y dejó pagando nuestro pecado. Y Él nos sigue amando. Y me dejó pensando, y es cierto, y cuando nosotros no nos olvidamos de lo que ya hizo Jesús por nosotros, y es más fácil que podamos tratar con empatía a todas las personas, incluyéndoles a los políticos corruptos, ¿sí? A las personas que son difíciles de tratar. También algo práctico es que pensemos dónde Dios nos puso hoy, la gente que nos puso hoy, porque ese ahora es nuestro lugar de la misión, ¿sí? En nuestras conversaciones a diario con Jesús le podemos preguntar, ¿cómo puedo ser el prójimo de mi esposo, de mi esposa? ¿Cómo puedo ser compasivo, empático con mis hijos, con mi vecina que es mayorcita, que sus hijos no le pueden visitar porque le tienen que dejar la comida a 2 metros y tienen que saludarle y así, hola mami, te dejo esta comida, la bendición, te quiero? Eso pasa con una vecina mía, eso he escuchado que pasa. ¿Cómo podemos ser empáticos con los niños que viven en nuestro conjunto? ¿Cómo? Tenemos que preguntarnos de eso y decirle, Jesús, ¿cómo puedo ser empático? ¿Saben? No necesitamos ser millonarios, no necesitamos saber cocinar gourmet, ¿sí? Solamente necesitamos aplicar lo que Dios ya nos enseñó, sea que seamos nuevos en Cristo hace poquito tiempo o que ya vamos años en Cristo, solo debemos aplicar lo que ya nos enseñó. Si nos dice, ora por tal persona, aunque sea 1 metro de distancia, ora. Si nos dice, cómprale comida a alguien,
compra. Si te dice, enséñale historias bíblicas o inscribe niños para el campamento de niños de la iglesia, inscríbele, haz. No, no esperes de otros que hagan. Tú y yo seamos el prójimo, el compasivo, el empático. Y les aclaro que siempre le debemos a la gente a Jesús. No a nosotros, no que a nosotros nos digan qué buena gente que es. O sea, pueden decirnos eso, pero nosotros no esperemos los aplausos cuando seamos empáticos, nosotros, sino que les enseñemos a Jesús a las personas. Y esa es la diferencia entre la empatía del mundo y la empatía de Dios. ¿Por qué? Porque la empatía de Dios siempre te lleva a la salvación, siempre te lleva, la empatía de Dios, esa compasión, te lleva a hablarle a otra persona de Jesús. Entonces, ¿por qué les digo esto? Y ya casi para terminar, porque nosotros al servir en el Ministerio de Maná del Cielo, nosotros entendemos que la ropa un día se hace vieja, que los juguetes se desgastan, que la comida se acaba. Pero en cambio, cuando tú le dejas a Jesús y le enseñas a la persona que tiene el derecho de saber que puede escoger dónde pasar el resto de su vida eterna, eso ya es otra historia. Tú le estás dando vida, le estás dando esperanza. Por eso es importante que nosotros tomemos, nos acordemos de dónde nos sacó Jesús a nosotros y que nosotros volvamos a hacer lo mismo con las otras personas, aunque pensemos que no se merezcan. En conclusión, la empatía de Dios es su compasión que nos lleva a salvación. Y les quiero compartir en estos minutitos que me quedan, que el Cris me ayude, una canción que a mí me ayudó mucho a ser empática con personas que a veces pienso que no se merecen, como lo de los políticos que les conté. Y a veces en situaciones que decimos, no, eso es tan difícil para mí ser empático, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces les dejo con esa canción y espero que también a ustedes les anime como me ha animado a mí. Es de Santiago Benavides, es un colombiano de la tierra de la esposa del Ivancito y se llama La mirada de Jesús. Gracias, Cris. Ok, gracias Andreita, gracias a todos, espero que hayan recibido esta palabra como en realidad queremos que llegue a ustedes, de Dios para cada uno y que podamos vivir de una manera diferente. No pensar en el yo, sino en los demás. En una porción de la palabra dice que dejemos de pensar en nosotros, sino que pensemos en nuestro prójimo y que amemos a las demás personas como a nosotros mismos, como nos amamos. Tenemos una pregunta, en este caso para Ivancito. Ivancito está por ahí, muy bien. La pregunta dice, ¿crees que este tiempo nos ha robado la empatía en nuestra vida? Yo pienso que sí, porque aún si nosotros que pedimos lo que estamos buscando del Señor, yo digo, hay más presión en nuestro estilo de vida actualmente que nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Esta canción que compartió Andreita tiene que ver mucho con eso, porque yo no regreso a ver, en pocas palabras, ¿sí? Y este tiempo de cuarentena lo que hace en nosotros es como enfocarnos más en nosotros mismos. No le damos un poco lugar hacia las demás personas. Y es importante que en lo que nosotros hacemos diariamente siempre nos estemos preguntando eso, ¿sí? Yo alguna vez estuve con mi esposa aquí compartiendo en la casa y por algún lado yo me sentía como cómodo, ¿sí? Uno puede sentirse cómodo en su estilo de vida. Tal vez tengo suplido a las necesidades del hogar, tal vez tengo las cosas a mi alrededor. Y si no te das el trabajo de pensar en cómo estarán tus demás hermanos, tal vez tus más cercanos, tu familia, y tú te acomodas mientras tú estés bien, uno se puede acostumbrar. Y eso puede traer enfriamiento en nuestro corazón, ¿sí? Enfriamiento. Y qué importante es poder mirar a todos, ¿sí? Esta canción que compartió Andreita no solo tiene que ver con que yo solo miro las necesidades del más cercano, sino que veo incluso aquellas personas que uno podría decir no necesitan mi empatía. O sea, no necesito preocuparme por ellos. Aún de esas personas, la palabra dice que amemos, ¿sí? Amemos con un corazón abierto a aquellas personas que necesitan, ¿sí? Como dice la palabra, ama a tus enemigos, sino que además estás haciendo,
Si tú amas solo a las personas que están cercanas a ti, no estás haciendo nada de extraordinario, pero si tú das una milla extra por alguien que no conoces, eso es ser empático, ¿ya? Amén. Muchas gracias, Ivancito. Ivancito, ¿qué tiempo llevas tú en la iglesia, en Comunidad de Fe Granados? Ya voy, en eso que a veces no tomo mucho el tiempo, pero creo que tengo 18 años de estar en la iglesia. Wow. Y estoy gracias porque también hubo gente empática, mucha gente empática en la iglesia que me llevó a salir incluso de mis propias situaciones. Recuerdo claramente algunas etapas en las que hemos podido compartir contigo, Ivancito, y de igual manera algunas de las cosas que estoy seguro que Dios ha puesto en ti sobre este don de la empatía, este don de servicio, y admiro mucho eso en ti. Hemos podido conversar, hemos podido trabajar juntos en algunas cosas y nos has podido apoyar en algunas necesidades que hemos tenido en escenografía de la iglesia. Y yo te agradezco por esto, Ivancito, te agradezco por ese corazón de servicio que tú tienes, y lo hago en este medio y lo hago públicamente para que cada uno de ellos puedan conocerte y puedan entender lo que Dios ha hecho en tu vida, que cada uno de nosotros debemos anhelar, ese amor por los demás. Nuevamente, gracias, Ivancito, y regreso contigo en unos minutos mientras voy con Andreita, que tengo una pregunta para ella. Andreita, sabemos claramente que tú sirves ¿desde qué tiempo en Maná del Cielo? ¿Cuántos eran? 5 años. No. No. O sea, volvimos a la Ferro hace 4 años, 3 años, 4 años. Ajá. Claro, no. O sea, Maná existe hace muchos años. No se me he contado cuánto tiempo estoy en Maná. Bueno, pero he podido servir en este ministerio y este fue mi primer ministerio en el que serví cuando llegué a la iglesia, y me da mucho gusto decir que conozco el corazón con el cual tú sirves de igual manera, Andy, y les felicito por esto. Y por eso quiero hacerte esta pregunta, Andresito, sé que estás por ahí, gracias también por ese corazón. ¿Qué necesitamos para poder estar conectados con los demás? Sabemos que en este tiempo hemos pasado tiempos difíciles, tiempos en los que tal vez nos apartamos de las personas porque quizás nos van a contagiar, y sabemos que es una enfermedad que prácticamente aquí no tiene cura, pero en nuestro ser, en nuestra carne, hay ese miedo. Pero ¿cómo nosotros nos podemos conectar a esas personas? Bueno, ahorita, tal vez por las restricciones que hemos tenido, sí nos ha sido súper complicado. Aquí veo algunas caritas de algunos que sirven también en Maná del Cielo, pero el amor perfecto echa fuera todo temor. Tal vez por restricciones, obviamente, del gobierno, ahorita no podamos ir a largas distancias, ir a lugares donde todavía es prohibido estar con gente junta, juntos, como en la iglesia, porque eso también hacemos en Maná del Cielo, ¿no es cierto? Un escolta dominical, estamos bien cerca con los niños, también con los adultos. No se puede salir, pero como les decía, ahorita puede ser que es nuestro lugar, nuestra misión, es nuestro lugar cerca, porque ser misionero no es solamente que nos vayamos al otro lado del océano o al otro lado de la ciudad. Mi misión cruza la vereda de mi casa. Importante. Y el miedo se nos va orando, porque solamente Jesús te da, el Espíritu Santo te da el poder para no ser miedoso. Hay una frase de A.W. Tozer que dice, para un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Y nosotros debemos ser esas personas que estamos tan conectadas con el Espíritu Santo que no tenemos miedo. Por ejemplo, el Ivancito, él nos ayudó a llevar comida cuando todavía teníamos restricciones, y él podía usar su salvoconducto. Y él iba, obviamente con la mascarilla y todo, y algunas personas de la iglesia lo hicieron, y gracias a Dios no están contagiados. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Me gustó mucho una frase que dijo algún día el pastor Rolando de la OXI, dijo, a mí me gustaría salir, y dijo, me gusta salir y pensar que cuando alguien se me acerca y está enfermo, que por el poder del Espíritu Santo, al solo tocarme, se sane. Amén. Imagínate eso. Debemos salir con esa conciencia, no con, uy, qué miedo, y si me contagia, uy, qué miedo. No,
No, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando Jesús está, ay, me voy a contagiar, qué miedo. No, Jesús nunca está así, no está miedoso. Nosotros somos su cuerpo, en la cabeza, así que no tenemos que ser miedosos. Además, también pensar, no sé, perdón que meta este tema, pero cuando empezó lo de la pandemia, personalmente a mí sí me llegó mucho el pensamiento de, tengo miedo a morir. Y me puse a pensar en la muerte. ¿A qué tengo miedo? Y en mi caso llegué a la conclusión de lo que a mí me daba miedo era el dolor, no morir. Porque nosotros tenemos ya un lugar fijo, ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna, ya tenemos, Jesús está haciendo nuestra casa, eso dice, que Él nos está construyendo nuestra casa. Ya tenemos una casa en el reino de Dios. Entonces nosotros ni por eso deberíamos tener miedo de morir, tampoco. Entonces el miedo sí debe ser como, sal de aquí, porque me estoy fortaleciendo en la palabra, en el Espíritu Santo, y estoy más cerquita a Jesús. Si estoy más cerquita a Jesús, ya no soy miedoso. Imagínate, gracias Andreita. Imagínate que en los tiempos en el que Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús habría dicho, ay, no, no me voy a acercar, no le voy a curar porque tiene lepra. No le voy a hacer esto porque, ay, me va a contagiar. Creo que, no, a nosotros debemos ver el espejo. Hace un par de, no, hace una semana atrás, estaba con mucho temor, hasta me hice la prueba para ver si estaba contagiado, porque en este tiempo el temor nos puede llegar a nuestra mente y nos puede traer absolutamente todos los síntomas y no tener nada. Entonces, tuve que jalones de orejas de algunas personas cercanas a mí y bueno, regresar. Y con respecto a lo que Andreita acaba de decir sobre el amor, quiero compartirles una frase de un libro que estoy leyendo sobre el amor. Amor es una palabra común, aunque también es una experiencia poco común. Actualmente nosotros, hay muchas personas que hablan de amor por aquí, por allá y por todo lado, pero en realidad no lo han experimentado, no lo han vivido. Y esto es algo que nosotros podemos adquirirlo, podemos disfrutarlo, podemos tenerlo únicamente cuando conocemos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a dar paso nuevamente a Ivancito. Hay algo que él nos pudo compartir sobre simpatizar con las demás personas y para esto tengo una pregunta. Sabemos que hay una frase común que hay y dice, no somos santos de la devoción de nadie, no somos un billetito de $100 ni nada. ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con las personas que sabemos que no le queremos o tal vez viceversa, no nos simpatizan? ¿Cuál sería la forma de relacionarnos con ellos? ¿Qué tipos de comunicaciones, de conversaciones podemos tener con ellos para tal vez romper esas cadenas, esos muros de diferencias que existan en estas dos personas? Gracias, Cristian, por esas preguntas bien, bien metódicas. Yo pienso que la parte más importante es que nosotros, como decía Andrita, no tengamos miedo. Claro, hay gente que es difícil, tal vez, en algún sentido, pero creo que la perseverancia de nuestro amor es la que nos lleva a alcanzar a la gente, ¿sí? Yo pienso que lo que hace Dios a través de su amor es que nosotros, no sé, somos accesibles de tal manera en que la gente incluso puede demandar algo, ¿sí? Yo podría decir que en mi caso a veces me ha pasado que yo tengo el problema de yo no puedo generalmente decir no, ¿sí? Si alguien me pide algo, yo soy de los que generalmente yo no puedo decir no, no sé, ese es, sea un mal, sea una virtud, pero no puedo decir no. Pero sin embargo, alguna vez Pastor me preguntó algo que no es por decir o ponerme algo ahí como ejemplo, pero una vez algo me preguntó Pastor dentro de la célula que decía, a cada líder le preguntaba, ¿qué es lo que te llena tu vida? ¿Qué es lo que llena tu vida actualmente? Sí, y a veces uno sonaba espiritual, ¿no? Buscar de Dios llena mi vida. Y lo que me salía a mí en mi corazón, y me recuerdo ahorita que estaba hablando justo de eso, decía, a mí lo que llena mi vida es sentirme útil a los demás, ¿sí? Y es como que puede sonar incluso un sentido masoquista, pero si alguien demanda algo de mí, yo estoy tratando siempre de conseguirlo, ¿sí? Tratando de ser, como dice Pastor,
al ser siervos, al buscar a llegar a alguien, pues yo me vuelvo un peldaño para alguien más. Y si yo quiero llegar, digamos, a una persona que es dura, pues en tu perseverancia, dice la palabra, que mostrando el bien, o sea, mostrando lo que tú tienes de Dios en tu vida, dice, tú vas a alumbrar, tú vas a mostrar algo en las personas, y esas personas en su momento van a cambiar su manera de pensar de ti incluso, ¿sí? ¿Cuántos no nos hemos sentido rechazados porque conocen que somos cristianos? ¿Cuántos no nos rechazan ya solo con el hecho de que queremos compartirle a Cristo? Pero creo que nuestra empatía tiene que ver con que nosotros seamos genuinos con la gente, ¿sí? Yo no estoy por conseguir algo de la gente, sino que yo deseo el bien de las personas. Entonces, eso es lo que nos debe llenar a nosotros, que si nosotros deseamos el bien de las personas, va a llegar un momento en que la persona más dura, dice la palabra, va a ser incluso, dice, avergonzada por el bien que nosotros hacemos. Y ese es mi anhelo, sí, que llegar a las personas a veces pueden ser duras, pero hay que ser pacientes, hay que tener como empatía, conocerles, sí. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos en los encuentros, sí. Nosotros conocemos gente dura a nuestro alrededor. Nuestros jefes pueden ser duros. Nuestros papás pueden ser duros. Yo era una persona que juzgaba mucho a mi papá por cómo él nos trataba. Pero cuando yo conocí su pasado entendí por qué él era así. Como nosotros entendemos, nadie puede darte algo que no tiene. Y es porque tal vez no tuvieron amor en su vida, no es porque tuvieron alguna situación específica en su vida. Y a veces nosotros juzgamos solo por lo externo, pero tal vez internamente la gente está necesitando de que alguien les hable de quién es Dios y hablarles del amor, sí, que pueden experimentar si deciden soltar pasado, si deciden soltar sus cosas. Y ahí sí la gente va a cambiar, sí. Pienso que no hay gente dura, o que sea inalcanzable. Muchas gracias, Ivancito. Creo que la perseverancia, demostrar a los demás lo que tenemos, es muy importante para poder, a través de nuestros actos, tocar el corazón de las personas con el Espíritu Santo que nos acompaña. Entonces, con esto queremos darles gracias a Andreita e Ivancito por este tiempo, por la palabra que ustedes nos han podido compartir. Damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios por sus corazones, por lo que ustedes han podido hacer, tanto en comunidad de fe como en cada uno de nosotros. Yo he podido personalmente relacionarme con los dos, poder compartir en muchos momentos y puedo certificar que Dios ha hecho mucho en sus vidas y por ende en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, Andreita, que Dios les bendiga, Ivancito. Quisiera... La iglesia se mantiene viva y tú eres parte de ella. Síguenos en nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook e Instagram como 180 CDF Granados. No dejes de conectarte a nuestras reuniones los viernes cada 15 días a las 7:30 de la noche. Y no olvides conectarte a nuestro canal de YouTube Comunidad de Fe Granados. La iglesia no se detiene. Porque la iglesia eres tú.